luz de los... ¿Ya están grabando? Sobre todo a la luz de los movimientos recientes en donde el feminismo ha estado tomando pues mucho protagonismo, sobre todo en las vidas de las iglesias, donde se ha estado infiltrando. Por eso es muy importante ir a la Biblia para tomar convicciones bíblicas acerca de cómo debemos de conducirnos respecto a este tema según la voluntad de Dios. Voy a compartir pantalla, denme un segundo. Muy bien, espero que ya estén viendo ahí mi pantalla. ¿Sí se ve, verdad? Perfecto. Y los voy a poner por aquí para estarlos viendo. Muy bien. Pues hoy vamos a tener la sesión número 2 acerca de la Biblia y el género. Y la escritura que vamos a estudiar en esta noche es Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 1 al 16. Es un pasaje muy interesante, es un pasaje un tanto complicado, pero con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a poder tener un entendimiento claro de qué era lo que Pablo deseaba transmitir a la iglesia de Corinto cuando él escribió esta carta. Antes de eso, primero vamos a hablar acerca de un tema que de ahora en adelante, a partir de esta sesión, vamos a estar mencionando en cada clase. Y se trata acerca de un movimiento que existió en el Imperio Romano y que se le conoce como la nueva mujer romana. ¿Tú creías que el feminismo es algo nuevo? O sea, ¿tú creías que el feminismo es algo que apenas acaba de surgir en estos últimos tiempos, que es algo reciente, algo moderno? Déjame decirte que no es así. Como decía Salomón en Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Y los mismos conceptos, las mismas ideas, se van reciclando conforme van pasando los tiempos y lo mismo ocurre con el feminismo. Hace tiempo, un autor que se llamaba Bruce Winter escribió un libro que se llamaba Esposas Romanas, Viudas Romanas, la apariencia de la nueva mujer y las comunidades paulinas. En este libro, el autor nos quiere proponer pues una teoría acerca de los problemas que se estaban suscitando en las iglesias que fundó Pablo durante la iglesia del primer siglo. ¿En qué consistía el movimiento de la nueva mujer romana? Tradicionalmente, se esperaban ciertas cosas de la mujer romana. O sea, la sociedad esperaba que la mujer romana se condujera de cierta manera. Por ejemplo, la mujer romana no podía ocupar cargos públicos, o sea, no se le estaba permitido a la mujer romana ocupar cargos públicos. Las mujeres siempre debían estar sujetas a su padre o a su esposo, ya fuera que estuvieran casadas o que estuvieran solteras, siempre se esperaba que la mujer estuviera sometida ya sea a su marido o a su padre. Por lo general, los matrimonios en la época del Imperio Romano eran arreglados. No existía la libertad para poder casarte con quien tú quisieras, como ocurre hoy en día. Entre familias, entre personas, procuraban emparentar familias y de esa manera ya arreglaban los matrimonios en la época del primer siglo. Y se esperaba que todas las mujeres romanas fueran fieles y puras, que obedecieran a sus padres o sus esposos en casi todos los aspectos de la vida. Así era la vida de una mujer romana. Todo eso cambió entre los años 100 antes de Cristo y 100 después de Cristo. Las mujeres romanas ya no estaban dispuestas más a tolerar o a llevar ese estilo de vida. Siempre se esperaba ese tipo de conductas, pero hubo un momento en donde la mujer romana dijo, ¿sabes qué? Ya basta. Yo ya no quiero seguir viviendo así. Ya no quiero que se espere eso de mí. Y comenzaron a emanciparse, comenzaron a rebelarse en contra de la sociedad. Y empezaron a llevar una conducta muy distinta de la que habían estado llevando. Empezaron a ser más inmorales, empezaron a salir, empezaron a conocer hombres, empezaron a tener relaciones sexuales con hombres que no eran sus esposos, disfrutaban de una vida social muy extensa, y por lo general para poder llevar esa vida social eran descuidadas con los deberes familiares.
eran más independientes de sus maridos, ya no dependían de sus maridos. Si el marido se enojaba o no, ya no les importaba, no le tenían miedo al marido si acaso se llegaba a enojar. ¿Por qué? Porque las mujeres empezaban a trabajar, empezaban a tener ingresos propios y así adquirían seguridad económica. Entonces, si el marido las decidía divorciarse de ellos o decidía abandonarlas, las mujeres ya no tenían miedo, porque ellas ya podían sostenerse por ellas mismas. El emperador Augusto emitió decretos para tratar de contener este suceso. O sea, el fenómeno de la nueva mujer romana fue tan fuerte y llegó a tener un impacto tan alto que el emperador tuvo que emitir leyes para tratar de contener este movimiento y que promovieran los valores tradicionales de la familia romana. La mujer sometida al esposo, encargada de la casa, encargada de la crianza de los hijos, y hubo un esfuerzo inclusive a nivel gubernamental para tratar de evitar que ese movimiento continuara. Lo que dice este autor en su libro de la nueva mujer romana es que este movimiento se estaba infiltrando en las iglesias. No solamente era en la sociedad romana que se mostraba ese fenómeno, sino que también era dentro de las mujeres romanas cristianas que se estaba infiltrando este fenómeno. Las mujeres cristianas ya no estaban dispuestas a someterse a sus maridos, ya no estaban dispuestas a llevar ese estilo de vida que se esperaba de ellas y empezaban a mostrar ciertas conductas en las cuales se estaban rebelando. Vamos a hablar un poquito acerca de cuál es el contexto histórico de la Carta de Corintios para poder entenderle. Siempre que vayas a estudiar un pasaje de la Escritura, es muy importante que entiendas el ambiente, el entorno que rodeaba a la iglesia hacia la cual se escribió esa carta o las circunstancias en las cuales se escribió cierto libro de la Biblia, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Es muy importante tener un entendimiento claro del entorno para poder llegar a una interpretación correcta. Si nosotros no conocemos el entorno, podemos llegar a interpretaciones erróneas. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es aplicarle nuestro entorno a la escritura y entenderla como nosotros pensamos que dice, con base en lo que nosotros creemos, con base en nuestra escala de valores, con base en nuestro entorno social y cultural. Entonces, para poder llegar a tener un buen entendimiento, es importante llegar a tener una buena comprensión de qué era lo que estaba sucediendo en esos momentos, en este caso en la iglesia de Corinto. Cuando Pablo escribió esta carta, Corinto era una ciudad romana de mucho prestigio debido a su ubicación como una de las principales rutas comerciales de sur a norte, de norte a sur, de este a oeste, para todo el tráfico que iba hacia Roma, para todo el comercio que se dirigía a Roma. Si tú llegabas a Corinto, te ibas a encontrar con una ciudad vibrante, con un ambiente muy cívico, con un ambiente social pues muy próspero, debido a que era una importante ruta de comercio. Corinto atrajo a muchas personas, trajo a muchas personas de todas partes del imperio que llegaban a buscar riqueza. Muchas personas se hicieron muy ricas mientras vivían en Corinto, y así fue como la ciudad se empezó a llenar de muchas personas. Obviamente, cuando ocurre un fenómeno así, cuando existen ciudades en las cuales hay mucha economía, eso atrae a personas de todos lados. No todos logran el éxito. Hubo muchas personas que sí lograron el éxito económico, pero hubo muchas otras que no. Y eso comenzó a generar una desigualdad social. Llegar a Corinto era encontrarte con contrastes de gente muy rica, que era espantosamente rica, y gente muy, muy pobre. Eran contrastes sumamente marcados. Si tú un día vienes a Monterrey, aquí te vas a encontrar contrastes de ese tipo. Hay colonias muy pobres y de repente das unos pasos, caminas unas cuadras y te encuentras con unas colonias verdaderamente ricas. Yo me imagino que en Guadalajara debe ser algo similar. En todas las ciudades grandes tú puedes encontrar un fenómeno similar. Estas desigualdades económicas, desafortunadamente, se introdujeron en la iglesia. Y tú te puedes dar cuenta de ello en los diferentes conflictos que Pablo trata de arreglar en la carta a los Corintios.
Había demandas entre ellos, como dice Primera de Corintios 6, los hermanos se demandaban unos a otros por cuestiones económicas, eh, los, eh, los, las personas ricas estaban criticando a Pablo, porque en aquel entonces había una cultura de patrocinar tanto a artistas como también a trabajadores religiosos, y había hombres ricos que querían patrocinar a Pablo, pues yo querían darle dinero para que él pudiera continuar con su misión. Pero Pablo se negaba, él decía, yo no voy a aceptar ningún peso de ustedes, porque ese para mí es un enorme privilegio. Y muchos hermanos de la iglesia de Corinto que eran adinerados, lo criticaban, porque no aceptaban sus patrocinios. En 1 Corintios 11 vemos que los ricos excluían a los pobres de sus comidas. Los ricos, cuando llegaba el momento de la Santa Cena, ellos se juntaban y ellos comían y no les importaban si los hermanos más pobres ya habían llegado, ya habían comido. Ellos tenían sus comidas y los pobres, pues allá, que Dios los bendiga. Entonces, desafortunadamente, en la iglesia de Corinto también se infiltraron esas diferencias económicas y muchos actuaban como actuaban los mundanos en ese entonces. En la iglesia de Corinto, en la cultura de Corinto, había una tendencia a cuidar el honor y a evitar la vergüenza. Las personas procuraban cuidar su honor y hacían cosas para conservar su honor. Ellos pensaban que era honorable para las personas seguir ciertas costumbres y que era vergonzoso seguir ciertas otras costumbres. Entonces, había un sentido del honor muy fuerte en la iglesia de Corinto. Y también, como te decía ahorita, había una cultura de cliente patrocinador. Diversas actividades sociales, culturales y religiosas se podían llevar a cabo, perdón, gracias al patrocinio de muchas personas ricas. Y quienes aportaban ese dinero esperaban de sus patrocinados una lealtad o una gratitud muy grandes para poder estar al servicio de lo que ellos quisieran. Ese es más o menos el ambiente en la iglesia de Corinto. Si te fijas, pues no es un ambiente muy agradable. Había desafíos, había situaciones en la iglesia de Corinto. Sin embargo, Pablo tenía esperanza de que los corintios podían corregir el rumbo. Él escribía esa carta con el deseo de que las cosas fueran diferentes. El pasaje que vamos a estudiar en cuestión, 1 Corintios 11, del 1 al 6, forma parte de un bloque más grande y eso se le conoce como el contexto literario. El contexto literario toma en cuenta los bloques en los cuales se dividen las escrituras y toma en cuenta los temas generales. Entonces, 1 Corintios 11, del 1 al 16, forma parte de un bloque más grande que tiene como propósito brindar instrucciones a la iglesia acerca de cómo debe ser la verdadera unidad a la hora de congregarse. A Pablo le interesaba mucho que las reuniones se llevaran en orden, se llevaran conforme a lo estipulado por Dios en cuanto a orden, en cuanto a propiedad. Y Pablo dedica todo el capítulo 11 para dar instrucciones acerca de cómo deben ser las reuniones, cómo se debe manifestar la unidad en las reuniones. Del 1 al 16 habla acerca del comportamiento de la mujer, cómo deben comportarse las mujeres en las reuniones, y del 17 al 34 habla acerca de cómo debe comportarse la congregación durante la Santa Cena. Entonces, básicamente el pasaje que vamos a estudiar tiene que ver con orden, tiene que ver con propiedad, tiene que ver con cuál es la mejor manera de poder reunirse, de poder congregarse. Vamos a estar viendo pasajes del texto y los vamos a estar explicando, vamos a estar dando la explicación de esos pasajes y al final lo que vamos a hacer es de que vamos a llegar a algunas conclusiones. ¿Qué es lo que Pablo quiso enseñar al momento de escribir este pasaje? Voy a estar usando la Nueva Biblia de las Américas, es la versión del texto que vamos a estar usando. La versión que tú tengas funciona, te va a ser muy útil. Tú puedes seguirme con cualquier versión de la Biblia que tengas. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 1 al 3.
¿Alguien puede ayudarme a leerla, por favor? ¿Alguien que la tenga en pantalla? ¿Sí es tan amable? Dice, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Muchas gracias, Frank. En estas líneas, Pablo está empezando con una guía para la iglesia. El versículo 1 es una guía. Él les está diciendo, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Todo lo que sigue tiene como base esto. Imítenme a mí porque esto viene de Cristo. A final de cuentas, en eso consiste el discipulado, en la imitación de Jesús. La iglesia del primer siglo, hermanos, tenía tradiciones y tenía patrones que se practicaban en todas las iglesias en común. Esas tradiciones, algunas provenían de mandamientos judíos, otras provenían de costumbres griegas, otras provenían de leyes romanas, otras eran prácticas que la misma iglesia fue desarrollando a medida que iba avanzando el cristianismo. Y todos estaban de acuerdo en seguir esas prácticas y seguir esos patrones para poder lograr unidad y para poder lograr crecimiento en amor y crecimiento en devoción. No estaban en contra de la doctrina cristiana y buscaban sobre todo mantener la paz en la iglesia. Es importante entender eso por lo que vamos a explicar ahorita. El versículo 3 dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Cuando habla de cabeza, Pablo está hablando de jerarquía y de autoridad. De la misma manera que Cristo, por ser Dios, tiene autoridad por sobre toda la humanidad, el hombre tiene autoridad sobre la mujer. Muchas personas han criticado este pasaje ya que piensan que al asignarle autoridad al hombre se disminuye el valor de la mujer. Pero debemos de recordar lo que vieron la semana pasada en Génesis, que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios. Tanto el hombre como la mujer tienen exactamente el mismo valor y son iguales delante de Dios, porque fueron creados a su misma imagen, fueron creados a su misma semejanza. Tanto el hombre como la mujer cristianos tienen el mismo Espíritu Santo. No hay diferencia de valor ante los ojos de Dios entre el hombre y la mujer. El hecho de que el hombre tenga autoridad no es una cuestión de valor, simplemente es una cuestión de roles, es una cuestión de papeles. Para Pablo, el orden de la creación tenía un propósito, como lo vamos a ver ahorita. Así como los primogénitos en la antigüedad tenían preferencia en muchas cosas, por lo general los primogénitos les tocaba una doble porción de la herencia, eran herederos a ciertos puestos. En el caso de la realeza, los primogénitos eran quienes heredaban la corona. Así como el ser primogénito tenía ciertos privilegios, el hecho de que el hombre haya sido creado primero tenía ciertas prerrogativas, tenía ciertos papeles. Y no es de que el hijo primogénito valiera más que los demás hijos, de ninguna manera, pero sí llevaba ciertas preferencias y ciertos privilegios que acompañaban esa primogenitura. De la misma manera como el hombre fue creado primero, se le pone como cabeza, se le pone autoridad sobre la mujer que fue creada después. La iglesia del primer siglo, como les decía, llevaba tradiciones que se usaban para construir devoción y unidad, como dice el versículo 2, donde dice, gracias porque guardan las tradiciones con firmeza tal como yo se las entregué. Cuando habla de cabeza, habla de jerarquía y autoridad, y para Pablo el orden de la creación tenía un propósito. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 4 al 6. ¿Alguien que me ayude a leerla, por favor? Si es tan amable. Yo, Cristina. Por favor, Cristina, si eres tan amable. Sí, buenas noches. Dice, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada.
Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Muchas gracias. ¿Cómo entendemos este pasaje? En la sociedad grecorromana, el velo, las mujeres utilizaban un velo que les cubría la cabeza. Y en la sociedad grecorromana, ese velo era una costumbre que indicaba jerarquía y sumisión. O sea, no era solamente un adorno o una prenda para vestir. O sea, tenía un significado. Y el significado del velo era que esa mujer estaba bajo la jerarquía de alguien y estaba sometida a alguien. Las mujeres casadas debían usar un velo porque eso indicaba que estaban sometidas a sus maridos. Y si querían honrar al marido, si la mujer deseaba honrar al marido, la mujer tenía que usar el velo. Una mujer casada que no usara velo sería considerada como una mujer rebelde, como una mujer insumisa, y eso le iba a traer vergüenza a la familia. Entonces, si una mujer quería comportarse de manera decente ante los ojos de la sociedad romana, si era casada, tenía que usar velo. Esa costumbre del velo, Pablo la ve con buenos ojos, es vista por Pablo con buenos ojos y le pide a la iglesia que no dejen de utilizar, que no abandonen esa costumbre, que la sigan usando, aunque las mujeres fueran cristianas. Les pide a la iglesia que respeten esa costumbre, ya que esa costumbre está de acuerdo con el principio de las Escrituras en cuanto a que la cabeza de la mujer es el hombre. Así como el velo indica que esa mujer tiene una cabeza que es su marido, las Escrituras enseñan que la mujer tiene una cabeza que es el hombre. O sea, esa costumbre, aunque era grecorromana, estaba acorde con un principio bíblico. Y por eso Pablo les dice, no abandonen esa costumbre, que las mujeres no dejen de usar ese velo. Algo muy interesante es de que esta escritura dice que las mujeres podían orar y podían profetizar en la iglesia, pero debían hacerlo siguiendo las costumbres que trajeran honor a su familia. Si una mujer iba a la iglesia y participaba del servicio sin utilizar un velo y estaba casada, iba a traer deshonra. Iba a traer deshonra a su familia y también posiblemente al resto de la congregación. Pablo compara a esas mujeres rebeldes, con mujeres rapadas. Si tú te fijas, el versículo 5 dice, porque se hace una con la que está rapada. Ahí lo que Pablo quiere decir es de que la mujer que no usa el velo se parece a las rapadas o hace lo mismo que hacen las mujeres rapadas. En la antigüedad, en la época del primer siglo, rapar a una mujer era usado como castigo que tenía el propósito de humillar. Si tú querías humillar a una mujer, tú la tomabas y le rapabas el cabello. Eso es lo que hacían con las mujeres adúlteras. Una mujer que era sorprendida en adulterio, la tomaban, la rapaban y de esa manera la exponían a todo el público como una mujer adúltera. Entonces la rapaban para poder señalarlas. El versículo 6 dice, porque si la mujer no se cubre la cabeza, pues que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Aquí Pablo está utilizando una figura retórica. No es de que Pablo esté ordenando que las mujeres vayan y se rapen el cabello. Es una figura retórica conocida como hipérbole, es una exageración. Es como si dijera, pues si no van a usar el velo, pues ya de una vez que se rapen, ¿no? Pues al cabo es lo mismo. Pero no estaba aconsejando que se raparan, era más bien una hipérbole que Pablo estaba utilizando para hacer énfasis en la importancia de usar el velo durante su asistencia al culto. Era muy importante que las mujeres utilizaran el velo si querían comportarse con propiedad. No hacerlo iba a traer deshonra. Versículos del 7 al 10. ¿Alguien que puede ayudarme a leerlo, por favor, si es tan amable? Si me permite, César, soy Fer. Adelante, Fer, por favor. Dice, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer,
sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Perfecto, muchas gracias. Fíjate lo que dice el versículo 7. Dice, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Pareciera que este versículo se contradice con lo que aprendimos en Génesis, porque en Génesis aprendimos que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios. Y aquí dice que el hombre es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Pero no es así, o sea, no hay una contradicción. Pablo aquí está hablando en términos de jerarquía. El hombre no necesita cubrirse la cabeza, ya que al ser creado primero, refleja la gloria de Dios. La mujer, al salir del hombre, refleja la gloria del hombre y necesita sujetarse a él y necesita llevar una señal de autoridad. Aquí no está hablando en cuanto a valor, no está hablando en cuanto al valor del ser humano en sí, sino simplemente está hablando en términos jerárquicos. En cuanto a jerarquía, el hombre refleja la imagen y gloria de Dios y la mujer refleja la gloria del hombre. Y por lo tanto debe llevar una señal de autoridad. En el versículo 8, Pablo repite la secuencia de la creación. Dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Si recordamos el pasaje de la creación, vemos que Dios creó a Adán de la tierra y después, cuando vio que necesitaba una compañera, hizo caer al hombre en un sueño profundo, tomó una costilla de Adán y de ahí formó a la mujer. El hombre fue creado primero, la mujer fue creada después. Para Pablo, esto no era un hecho sin importancia o no era un hecho intrascendente. El hecho de que el hombre fuera creado primero y la mujer fuera creada después tenía un significado teológico. Como te decía hace rato, así como los primogénitos, por el hecho de ser primogénito, tenían ciertos privilegios y tenían ciertas prerrogativas. El hecho de que el hombre haya sido creado primero tenía un significado. Y ese significado era que Dios le había dado al hombre la autoridad por sobre la mujer. Para Pablo, el orden de la creación tenía un significado y tenía que respetarse ese orden para poder traer honor a la familia. No hacerlo trae vergüenza y deshonor. El versículo 9 es muy importante para entender que los roles no implican valor. O sea, el hecho de que yo tenga un rol de autoridad o de que el hombre tenga un rol de autoridad y la mujer tenga un rol de sumisión no hace al hombre más valioso que la mujer. Eso es totalmente falso y es malentender la escritura. El versículo 9 dice, en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Dios creó al hombre y a la mujer en diferentes tiempos para diferentes propósitos. Así como la Trinidad juega diferentes roles en cada una de sus personas, el hombre y la mujer juegan también diferentes roles. La doctrina de la Trinidad enseña que Dios existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que esas tres personas tienen todos los atributos y tienen la misma naturaleza de Dios, pero existe solamente un solo Dios. Esos son los tres hilos de la doctrina de la Trinidad. Cuando nosotros vamos a la Trinidad y vemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, no vemos al Padre como más Dios que los demás. Y pensar eso sería una herejía. O sea, el Padre es 100% Dios, el Hijo es 100% Dios y el Espíritu Santo es 100% Dios. Ninguno es más Dios que el otro. Ambos, los tres, las tres personas de la Trinidad son 100% Dios. Algo similar ocurre con el hombre y la mujer. Ambos son humanos, ambos tienen exactamente el mismo valor de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre las personas de la Trinidad? Los roles que desempeñan. Los diferentes roles de la Trinidad desempeñan diferentes roles en la creación, en la salvación, en los diferentes aspectos en los cuales se relacionan con la creación. De la misma manera, el hombre y la mujer
tienen diferentes roles, pero son del mismo valor. Fueron creados con el mismo poder y se les dio el mismo espíritu. El versículo 10 dice, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Este ha sido un versículo muy difícil de interpretar a lo largo de la historia. Se han hecho muchas conjeturas al respecto, pero al parecer la mejor explicación es que cuando una mujer usaba el velo, no solamente mostraba respeto al hombre, sino también respeto a los ángeles. Debemos de recordar que la Biblia enseña que el hombre fue puesto por un tiempo en una posición menor que los ángeles. El Salmo 8, versículo 5, dice, sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Entonces, algunos teólogos piensan que el hecho de que la mujer esté usando velo, por el hecho de que está abajo de los ángeles, muestra respeto no solamente al hombre, sino también está reverenciando a los cuerpos celestiales, a las huestes celestiales. En ese caso, reverenciar al hombre, también la mujer está guardando respeto a los ángeles cuando se conduce de manera apropiada. No tenemos certeza de que realmente ese sea el significado, pero es la explicación más plausible que tenemos para ese versículo. Habla en términos de jerarquía en el versículo 7. Los roles, como les decía, no implican valor. Dios creó al hombre y a la mujer en diferentes tiempos para diferentes propósitos y la mujer guarda respeto a la jerarquía celestial al usar el velo. 1 Corintios 11, versículos del 11 al 12. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Gracias. Yo, Cristina Ciordia. Por favor, Cristina, si eres tan amable. Dice, sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Gracias. Estos dos versículos son fundamentales para evitar malentender lo que significan los roles, para no tener un entendimiento falso de lo que implica que el hombre y la mujer tengan diferentes roles. Con estas líneas, Pablo está tratando de dejar bien en claro a la iglesia que el hombre y la mujer son iguales delante de Dios, tienen exactamente el mismo valor delante de Dios. Y cualquier persona que critique la Biblia por decir que le da mayor valor al hombre que a la mujer, necesita leer estas líneas. Dios creó a los hombres y creó a las mujeres a su imagen con la naturaleza divina, a esa su imagen y semejanza. Hombres y mujeres, como te decía hace rato, fueron creados en diferentes momentos para diferentes razones. Pero algo que tienen en común hombres y mujeres es de que fueron creados a su imagen y semejanza. Si nosotros vamos a la narrativa de la creación, si leemos el pasaje de la creación, vamos a darnos cuenta de que la creación enseña que tanto hombres como mujeres tienen reciprocidad, o sea, son iguales, tienen igualdad y ambos tienen exactamente la misma identidad como seres creados por Dios. O sea, no hay mayor valor en el hombre ni hay menor valor en la mujer de ninguna manera. Pablo está diciendo, ambos se necesitan. El hombre necesita de la mujer necesita del hombre. O sea, ni uno es más importante como para decir, yo no te necesito, no me haces falta en mi vida. No es cierto. Somos interdependientes. El hombre necesita de la mujer y la mujer necesita del hombre. ¿Por qué? Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. El versículo 12 enfatiza la equidad entre hombres y mujeres. Ambos son interdependientes, ambos tienen el mismo valor en el ser y en espíritu. Ambos contienen el Espíritu Santo que da vida eterna, que renueva de parte de nuestro Dios. El hombre y la mujer son seres interdependientes, pero deben de participar en el culto, respetando sus roles para que reflejen adecuadamente la enseñanza de Dios al respecto. Son del mismo valor, pero aún así Dios les pide que participen en el culto de la manera correcta.
Versículos del 13 al 16. ¿Alguien puede darme a leer, por favor? Yo, Marina. Por favor, Marina, si eres tan amable. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo, pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, y la tienen las iglesias de Dios. Muchas gracias. En el versículo 13, Pablo está regresando a la primera cuestión, el uso del velo. Y les pide a los corintios, bueno, ustedes mismos juzguen, o sea, ustedes mismos lleguen a su propia conclusión. ¿Es correcto que la mujer ore con la cabeza descubierta? Y les pide a ellos que ellos mismos concluyan si es correcto o no. Obviamente, pues es una pregunta retórica. Pablo está esperando a que lleguen a la conclusión de que no es correcto y de que va de acuerdo a las costumbres y va de acuerdo al relato bíblico de la creación que la mujer ore con el velo y participe en el culto con el velo. En ese caso, cuando la mujer ora a Dios con la cabeza descubierta, es una deshonra que deshonra a Dios, que en este aspecto Dios está tomando el papel de la cabeza. Dios es cabeza de la mujer y cuando oraba con la cabeza descubierta, estaba deshonrando a su esposo y estaba deshonrando a Dios. En el versículo 14, Pablo toma un argumento de la naturaleza. Y antes de explicarles este argumento, debemos de entender que estamos hablando de costumbres del primer siglo. Para Pablo, la longitud del cabello era una marca de distinción de género. O sea, en la mente de Pablo, los hombres tenían el cabello corto y las mujeres tenían el cabello largo. Y esas distinciones no debían ser confusas. O sea, los hombres con cabello corto, las mujeres con cabello largo, y así es como debía de ser. Los hombres con cabello largo eran una vergüenza, avergonzaban a sus cabezas, pero las mujeres honraban sus cabezas con el pelo largo. Así era la cultura de aquel entonces, es una cuestión cultural. El hombre con cabello largo era visto con deshonra, pero sin embargo a la mujer con cabello largo era visto con honra. El versículo 15 es un poco difícil de interpretar, dice, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. ¿Por qué es difícil de interpretar? Porque en Corinto una mujer no podía tener el cabello suelto frente a otras personas. Entonces no podía utilizarlo como velo propiamente, porque hubiera sido una indecencia que una mujer anduviera por las calles de Corinto con el cabello suelto. En otras culturas las mujeres sí podían tener el cabello suelto, y tal vez para Pablo se estaba refiriendo a esas otras culturas, en donde la mujer podía usar su cabello como si fuera velo, ¿no? El versículo 16 dice, pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. El versículo 16 es un llamado a la unidad. Las iglesias que Pablo plantó practicaban costumbres y patrones de adoración similares. Y en ese tipo de cuestiones que pudieran causar división, que pudieran traer problemas a la iglesia, sobre todo con la sociedad, Pablo les dice a los corintios, pues manténganse unidos. O sea, las demás iglesias no conocen otra costumbre. Y si a ustedes les es beneficioso, si a ustedes les ayuda, únanse con esa costumbre. Imagínate por un momento que una persona de Corinto inconversa llegara a la iglesia y viera a todas las mujeres sin su velo. Para él hubiera sido un escandalazo. No lo hubiera podido tolerar. Él hubiera dicho, pues, ¿de qué se trata esto? ¿Qué está haciendo aquí? Esta iglesia está en contra de los valores romanos. Y la iglesia se hubiera visto en problemas. Esa costumbre era muy beneficiosa para la iglesia. En primer lugar, porque iba de acuerdo a la costumbre bíblica, iba de acuerdo al relato bíblico, pero también porque les iba a evitar problemas con la sociedad. Y por eso Pablo les dice, ustedes mismos juzguen, ustedes mismos lleguen a esa conclusión. Las mujeres deben de tener el velo. Las diferencias sexuales son una evidencia
de que la mujer debe tener cabello largo y debe de cubrirse la cabeza. Y únanse, por favor, a esta costumbre porque va a ser muy beneficiosa para la iglesia. ¿Qué podemos concluir de este pasaje? ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegamos? Primero que nada, el apóstol Pablo aprecia y aconseja costumbres culturales que van acorde al mensaje del evangelio. En ningún lugar de la Biblia del Antiguo Testamento hay un mandato que diga que la mujer tiene que usar el velo. Esa es una costumbre grecorromana. Pero como esa costumbre va acorde a la enseñanza de la creación, al orden de la creación, Pablo la adopta y la toma como suya y le pide a la iglesia, practíquenla. Pablo ofrece argumentos basados en la teología de la creación para persuadir a los discípulos de unirse en esas prácticas de adoración que son congruentes con otras comunidades cristianas. Va de acuerdo a lo que enseña la Biblia, no va en contra de lo que Dios enseña. Únanse, porque eso va a ser de mucho beneficio para todos ustedes. Los corintios tenían por costumbre que las mujeres utilizaran velo. Y Pablo aprueba esta costumbre argumentando que va de acuerdo con el principio de la creación. El decoro en la adoración, otra conclusión a la que llegamos, que está claro que la mujer oraba y profetizaba en las reuniones de la congregación. Y Pablo invita a que las mujeres se involucren en el culto. O sea, no es de que las mujeres tuvieran prohibido participar en el culto de ninguna manera. Ellas oraban, ellas profetizaban y podían participar en el culto siempre y cuando lo hicieran con propiedad. El decoro en la adoración es practicado para honrar el carácter sagrado de dicha actividad. El participar en el culto era algo muy sagrado para Pablo y por eso exhortaba vehementemente a los corintios, háganlo con propiedad, háganlo respetando, háganlo con mucha honra para que no caiga en descrédito el culto cristiano. Y por último, el orden de la creación determina solamente roles, no identidad. El hecho de que el hombre es cabeza es solamente un rol. El hecho de que la mujer sea sumisa es solamente un rol. Ambos son del mismo valor, ambos son iguales delante de Dios, ambos tienen su espíritu y ambos han sido creados a su imagen y semejanza. Esos son los principios que deducimos de esta escritura, hermanos. Yo espero que esta explicación haya arrojado un poco de luz a lo que esta escritura trata de explicar. Como quiera, si tienen alguna duda, pues yo espero que ahorita podamos aclararla, pero espero de todo corazón que esto haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias por su atención y pues los dejo con Frank y con Angie.